y caminaba por el pasillo hacia la cocina. Y de pronto me daba vuelta y veía la habitación de mis padres. Estaba oscuro, pero yo podía distinguir una sombra. Y escuchaba que alguien masticaba. Estaban comiendo algo blando. Supongo que puedo decir algo muy húmedo. Y podía escuchar cómo tragaban. Todo niño, en algún punto, desafortunadamente, encuentra a sus padres teniendo sexo. Hay muchos sonidos extraños que pueden salir de eso, que un niño no entendería. Ese es el escenario más benigno, en el que, en su inocencia, vio algo que no entendía. El extremo del continuo podría incluir una escena mucho más violenta. No sabemos cuál fue para el niño Mike. No podía quedarme demasiado. Tenía que salir de allí, porque esta cosa podía darse vuelta y venir por mí. Esta cosa parecía un árbol de Navidad y era muy irregular, como una babosa. Podía verla moverse, podía ver cómo se movía de esta forma. Y luego la escuchaba masticar, pero lo hacía con mucho ruido. Si todo lo que hay en el sueño es un aspecto de Mike, ¿realmente estaba ocurriendo algo aterrador en su familia que tal vez él no pueda recordar de grande? ¿O eran pensamientos y emociones aterradoras? No olvidemos que un niño, a un paso de convertirse en hombre, atraviesa todo tipo de cosas aterradoras. Casi está mutando en una criatura totalmente diferente. Nunca le conté a mi familia sobre el sueño. Supuse que pensarían que me había vuelto loco o algo así. Entonces, siempre me lo guardé para mí. Y llegó un punto en el que dije, es solo un sueño y voy a tener control sobre él. El control es muy importante para Mike. Con cada elemento aterrador, cada vez que tiene el sueño, logra una especie de dominio, una especie de control sobre las cosas que lo aterrorizan. Soy una persona difícil de asustar. Luego de un tiempo, aprendí a tomar el control sobre ese sueño. Y eso es lo que hice. De pie en el cuarto de mis padres, decidía que debía salir de allí mientras pudiera. Comenzaba a correr hacia la cocina, y a medida que me acercaba a la puerta de la cocina veía la luz, como si las ventanas de la cocina estuvieran alumbrando, como si el sol brillara a través de ellas. En ese punto despertaba. Es como si no se hubiera curado del todo del problema. Todavía tiene este sueño recurrente, pero hay esperanza. Cuando sale el sol, es como si el mensaje fuera: no puedes hablar de ello en tu vida activa, pero estás evolucionando, ocupándote de ello y enfrentando el desafío en tu sueño. Así que estarás bien. Si podía elegir entre mis padres, siempre prefería hacer las cosas con mi padrastro, porque mi mamá siempre estaba en la cocina haciendo algo o estaba de compras. Mi padrastro se sentaba conmigo a ver un documental y nos interesaban las mismas cosas. Yo era el bebé de la familia. Ella tenía que asegurarse de que estuviera bien. Se preocupaba tanto. Siempre se preocupaba tanto. Incluso hoy en día. No me ha dejado ir del todo y es difícil para mí porque a veces tengo que decirle muy firmemente: basta, deja de tratarme como a un bebé. Recuerdo que al comienzo del sueño estaba en un avión con mi mamá y mi padrastro. De pronto el avión comenzaba a bajar en picada. Se sucedía un pánico masivo. La gente se aferraba a sus asientos. Había diferentes niveles de pánico. Algunos se quedaban sentados en shock, otros se levantaban y gritaban. Había gente con niños, el equipaje volaba. Un pánico loco. Al mismo tiempo se sentía el viento de afuera y el temblor del avión. Era una locura. Lo siguiente que supe fue que estábamos en el agua y el avión estaba sobre el agua llenándose de humo. Había fuego en alguna parte. Me puse en modo supervivencia en lugar de entrar en pánico y estar aterrada.
Mis ojos fueron directamente a donde se guardaban los implementos médicos en el avión y busqué las salidas, busqué todo. Les dije a mi padrastro y a mi madre que se quedaran allí. Y atravesé la multitud hasta el botiquín de primeros auxilios. Tomé todo lo que pude y se los llevé. Le di a cada uno un chaleco salvavidas y les dije que se lo pusieran, pero que no lo inflaran. Podía ver que estaban asustados, pero sabía que estaban escuchándome, y darles indicaciones los ayudaba a seguirme mejor. Mi objetivo principal era sacarlos del avión antes de que se hundiera. Quería que estuvieran a salvo. Es muy poco probable que este sueño esté relacionado con un miedo a volar. El hecho de que Christy tomara el control de la situación, intentando asegurarse de que todos estuvieran a salvo en el accidente de avión, probablemente sea otro elemento que refleja su trabajo como auxiliar de vuelo. Una vez que está en ese escenario, en el sueño, ese es el rol que toma. Cuando estás muy perdido y confundido y alguien muy decidido y firme te dice, haz esto, haz aquello, ¿te parece bien seguir esas reglas? Ellos se ponían sus chalecos salvavidas, se tomaban de las manos y me seguían mientras yo empujaba y me abría camino entre la multitud. Podía sentir el temor en todas partes y yo no quería que eso se apoderara de nosotros. Solo quería sacar de allí a mi mamá y a mi padrastro. Había mucha gente alrededor. Yo empujaba y ellos empujaban. Llegué a la puerta, me di vuelta y vi que mi padrastro aún estaba allí conmigo, pero mi mamá no la veía. Llegué hasta una de las puertas, me di vuelta y vi que mi padrastro aún estaba allí conmigo, pero mi mamá no la veía. Recuerdo que miré hacia atrás, hacia donde ella debería estar parada, y todo el mundo empujaba hacia adelante. Como yo estaba junto a la puerta, todos venían hacia mí, y recuerdo haber pensado que no había forma de que pudiera regresar allí. Y al mismo tiempo el avión se hundía y ya estaba sobre el agua. ¿Dónde está? Era lo único que podía pensar. ¿Dónde está? E intentaba ponerme en puntas de pie o empujar para mirar a través de la gente. Ni siquiera podía estirar mi brazo para intentar encontrarla porque había cientos de personas viniendo hacia mí. El caos que vemos en el sueño de Christy cuando intenta encontrar a su madre. Toda la escena del accidente aéreo es muy caótica, por lo que con seguridad podemos decir que hay algún tipo de ansiedad concerniente a la relación con su madre. El único momento en que verdaderamente extraño a mi familia es en Navidad y el Día de Acción de Gracias, porque es cuando todos nos juntamos. Es triste pensar en no tener ese apoyo al que acudir si me siento triste o lo que fuera, si me enfermo, no poder llamar a mi mamá e ir de visita a tomar una sopa o a pasar el rato un domingo por la noche. Es algo triste. Es muy posible que ella esté experimentando algún tipo de ansiedad, depresión o estrés concerniente a la separación y a su falta de sistema de soporte. Recuerdo intentar sacar a mi padrastro, pero estaba algo confundida sobre si debía enviarlo afuera para que estuviera a salvo, porque quería que ambos salieran, pero al mismo tiempo quería que él estuviera ahí para ayudarme a encontrar a mi mamá. Y ni siquiera estaba preocupada por dónde iría yo. Era casi como si yo no fuera una persona más en el avión. Era como si yo solo estuviera allí para ayudarlos a ellos. En el sueño vemos que hay una distancia entre ella y su madre. Ella eventualmente pierde a su madre. Así que tal vez en su vida activa haya alguna culpa por la separación de su madre. Tal vez se sienta culpable de que si algo le sucede a su madre, ella no estará allí para ayudar. Si pudiera regresar al sueño y cambiar algo, creo que sostendría la mano de mi madre o la de ambos y los sacaría de allí conmigo, o me aseguraría de no perderlos de vista. Cuando desperté, supe que lo único que quería era la seguridad de mis padres. Christy tal vez haya querido llevarse a su familia con ella cuando se fue de casa. Básicamente, tal vez haya querido compartir algunas de sus experiencias nuevas con ellos, y tal vez lamente el hecho de estar tan lejos de ellos ahora. Todos los sueños tienen muchas capas de significado, algunas de las cuales podemos ver de inmediato, otras tal vez no las vemos hasta muchos años después, desde un punto de vista diferente. Pero algo que en los sueños hacen a menudo es compensar por la máscara que llevamos
Si pasamos todo nuestro tiempo siendo buenos y útiles, en el caso de Mike, él era extremadamente estudioso y controlado. Así que si pasa todas sus horas activas manteniendo esa máscara, entonces tiene sentido que en su sueño aparezcan unos personajes aterradores y lo lleven al extremo opuesto. Me despertaba al día siguiente, veía a mis hermanas, veía a mis padres y sabía que no había peligro, que no había nada que temer. En general tienes que tomar al miedo por los tobillos. Cuando me mudé a Toronto, lo hice para expandir mis horizontes. Básicamente para encontrar mi camino por mi cuenta. Y creo que aprendí que soy muy capaz de hacerlo, de estar sola y estar bien y no tener miedo. Y me encanta, amo eso.